Y pues muy buenas noches a todos. Qué bueno que ya estamos listos para poder escuchar el tema de hoy, la Biblia y la psicología, o la teología y la psicología, ¿verdad? Vamos a ir descubriendo ahorita en estos minutos, ¿son compatibles o son conflictivas? Y quiero poner esta imagen para poderte llevar un poco a la reflexión. De qué manera muchas veces hasta en la misma fe en el Señor, o hasta en la misma vida espiritual, a veces unos creen estar haciendo lo bueno, otros también creen estar haciendo lo bueno, y a final de cuentas, unos tienen la verdad, otros dicen tener la verdad, y tal pareciera como que hoy en día el pleito o la pelea que tenemos fuertemente es por esa presunción, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Y yo creo que es algo que nos va a estar ministrando fuertemente esta clase de esta noche. Voy a comenzar de esta forma. Cada persona habla desde su propia perspectiva. Observemos la imagen. Hay probablemente una discusión. Cada uno defiende su posición, defiende su verdad. Y si nos ponemos en el lugar de la otra persona, pues nos vamos a dar cuenta que si comenzamos a ver desde la perspectiva de la otra persona, nos vamos a dar cuenta que nuestra percepción cambia. Hace un momento estábamos en un compartir con un grupo de jóvenes, y hablar con los jóvenes y escuchar a los jóvenes, escuchar ese sentir, esa percepción de los jóvenes, la verdad que nos cambia la perspectiva a nosotros, una por la edad, otra por la interpretación, y otra porque de repente cada ser humano, dependiendo el género y también la diversidad, la personalidad, la estructura, el entorno, comienza a defender pues su posición, sus ideales. Pero vamos a ver las diferencias esta noche entre la psicología y la consejería. Dice en Salmo 139, tú me has examinado y conocido. Te doy gracias por tantas maravillas. Prodigio soy, prodigio de tus obras. Una admiración por aquí de David acerca de Dios, donde él se cae en esta admiración. ¿Cómo ocultarte a ti algo cuando tú conoces todo de mí, verdad? Por otra parte, también en Job 28:12 en adelante dice, ¿de dónde sale la sabiduría? Hombres que entraron en crisis, en situaciones difíciles, y que comenzaban a tener este tipo de reflexión. ¿Dónde se encuentra la inteligencia? Dice que el ser humano desconoce el camino, el temor del Señor es la sabiduría, apártese del mal, inteligencia. O sea que cuando nosotros comenzamos a caminar la vida con temor a Dios, no con miedo. Hay un mar de diferencia entre miedo y temor. Cuando nosotros comenzamos a caminar con temor en el Señor, comenzamos a caminar una vida en sabiduría. Cuando nosotros nos apartamos del mal, comenzamos a vivir una vida de manera inteligente. Estos textos, tanto de Job como de Salmos, incluyendo los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantares, ilustran el enfoque y el contenido de lo que suele llamarse sección de sabiduría. También encontramos profundas reflexiones sobre la condición humana y las múltiples luchas y posibilidades con escasas referencias a situaciones históricas específicas. Cuando nosotros recurrimos a la historia, comenzamos nosotros a analizar a profundidad, dependiendo del libro histórico o dependiendo de la historia que yo voy a comenzar a estudiar o que voy a comenzar a profundizar. En este caso hablamos de la Biblia. Cuando nosotros la analizamos, analizamos este libro profético, este libro de sabiduría, lo analizamos, lo observamos,
nos vamos a ir dando cuenta a través de analizar que vamos a observar una distinta forma de concebir la vida y sus experiencias. Precisamente aquí está la importancia para el consejero cristiano, que tiene que ver con el conocer en qué consisten estas diferencias, tanto lo que tiene que ver con la psicología como lo que tiene que ver con la teología, y también desarrollar un buen trabajo con las personas que nos toque trabajar, evitando siempre lo más que se pueda esos posibles errores. Sí nos vamos a equivocar, pero algunas veces se equivoca uno por negligencia, y otras veces se equivoca uno porque, bueno, no es negligencia, únicamente pues cometí el error, pero aprendo de ese error, ¿verdad? De eso que no, de momento no me salió bien. Por una parte también se analizan los intentos humanos de arreglar la vida sin Dios, que hablamos de la psicología, y por otra parte de la teología, que muchas veces llegando de forma radical a esa tendencia a espiritualizarlo todo, ¿verdad? A ver demonios por todos lados. Pero lo importante de ahora, en estos minutos, es el reconocimiento de que Dios es poderoso para dar la respuesta adecuada a los problemas que tiene la persona, sin llegar nosotros a lo que tiene que ser algo unívoco. Ahorita vamos a ver también esta parte de qué forma nosotros muchas veces caemos al error de lo interpretativo. Y aquí pongo esta pequeña gráfica, y son principios de interpretación bíblica. Cuando nosotros vamos a hacer la hermenéutica no es una materia bíblica o teológica. La hermenéutica es una ciencia de estudio. Cuando nosotros hacemos hermenéutica, tiene que ver con el arte de poder interpretar cierta ciencia que esté yo estudiando. En este caso le llamamos hermenéutica al estudio bíblico, porque comenzamos a tener esta interpretación de forma diferente, y hablar de la hermenéutica. La hermenéutica comienza a considerar las cosas por pasos, que es importante del paso del 1 al 6, que es importante tomar en cuenta, y del 7 en adelante poderlo identificar. Por decir, en el paso 1, leer siempre con cuidado, no a la carrera. El paso 2 es poder ver el contexto de lo que yo estoy leyendo, ya que son los pasajes que se encuentran antes y después del versículo o del mensaje que voy a compartir. Por otro lado, los pasajes paralelos, en qué otra parte de la escritura también encuentro algo similar, como por decir, cuando hablamos de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador la encontramos en Mateo 13, la encontramos en Lucas 8 y en Marcos 4. Entonces hay 3 libros en los cuales nosotros encontramos estos mensajes de manera paralela. De ahí nos vamos a un lenguaje figurado, a una personificación, una paradoja, a tipos, a símbolos, a parábolas, a profecías, etcétera. Esta hoja, no se preocupen, le vamos a tomar fotografía y se las vamos a tomar para que ustedes las puedan tener. Pero quiero hacer un espacio aquí para hablarles de 3 tipos de hermenéutica. Ya hablamos aquí de la hermenéutica como una interpretación bíblica, pero quiero hablarles de 3 tipos de hermenéutica que se pueden jugar tanto de manera científica como de manera teológica. Muchas veces la hermenéutica se utiliza de una manera unívoca. Si están haciendo sus apuntes, pongan en un costado, si tienen su libreta, pónganle del lado derecho, del lado izquierdo, pongan de un lado lo unívoco, y de otro lado pongan equívoco. O sea, hay una hermenéutica unívoca, hay una hermenéutica equívoca, y en medio pueden poner una hermenéutica analógica.
Cuando hablamos de una hermenéutica unívoca, es que solo lo que ellos dicen eso es verdad. Solo es la razón. Fuera de lo que ellos dicen, de lo que ellos interpretan, todo es mentira, todo es falsedad, todo está mal. Esto es cuando hablamos de una hermenéutica unívoca. Cuando hablamos de una hermenéutica equívoca, a todo se vale. La salvación no se pierde. Dios es bueno, Dios es amor, dale rienda suelta a tus deseos, al cabo mundo, ahí te quedas. Hablamos de una hermenéutica equívoca. Tanto hablar de manera equívoca como unívoca nos lleva a diferentes extremos. Entonces, a través de que ustedes puedan tener esta formación que están recibiendo a través de esta consejería familiar, es poderlos llevar a una hermenéutica analógica. ¿Qué quiere decir esto? Que no peleo que tengo la razón en todo. Tampoco me voy al extremo de que le voy a dar rienda suelta a estos malos deseos, o que tengo una credencial o pues sí, algún permiso para pecar, sino que más bien me voy a conducir de manera equilibrada, de manera analógica, donde no en todo tengo yo la razón, es una interpretación, es una percepción que yo estoy teniendo, pero si me pongo en el lugar de aquella persona, si me pongo en el lugar de aquella persona, si me pongo en el contexto en el cual se encuentran los jóvenes, los niños, los viudos, los divorciados, los desamparados, los que duermen en las calles, o sea, cuando yo me comienzo a cambiar en estos lugares, mi interpretación va a cambiar. Mi interpretación va a ser diferente. Entonces, vamos a comenzar un poquito a estar hablando acerca de la interpretación, de la percepción. Aquí en este video que ustedes vieron, me gustaría saber cuántos de ustedes tuvieron oportunidad de poder mirar este video. Por ahí yo les mandé el link para que ustedes estuvieran escuchando este video con detenimiento. Si alguien de ustedes pues ya por saben ahí... cómo desde que entramos. Ok, ¿alguien abrió el micrófono? Ok. Si alguien de ustedes pudo encontrar la respuesta número 1 en el video, ¿en qué se diferencia la teología y la psicología? Alguien, si tiene la respuesta, únicamente abra el micrófono y háganoslo saber qué puso por aquí en esta respuesta. Adelante, adelante, compañeros. Solo uno nada más, solo un alumno. Ok, voy a comprender entonces que probablemente no vieron el video o no lo comprendieron. Voy entonces por aquí a compartir las respuestas. ¿Cuál es esa diferencia, verdad? Entre lo que es la teología y la psicología según el video que estábamos por aquí viendo. Y dice que esta diferencia está en los límites que tiene cada una. La psicología se limita al conocimiento del ser humano y su entorno en su realidad presente, que era algo que les decía ahorita de la percepción. La teología habla de lo trascendental y no se limita a este mundo, sino que va más allá. Viene una segunda pregunta por esta reportera hacia este pastor y le dice, ¿es importante utilizar la psicología en la iglesia? Y la respuesta es importante porque es una herramienta. Y en la consejería utilizamos herramientas que nos ofrece la ciencia, la psicología, la sociología, la historia. Es algo multidisciplinar. Y hay una tercera pregunta que se le hace: ¿cómo ayuda la fe a la creencia en la persona que tiene un vacío existencial? Y a mí me gusta mucho por aquí la respuesta de este pastor que comparte, porque este hombre habla de una fe y de un vacío existencial. Dice que son contrarios. Dice que una fe vivencial vive lo que cree, lo practica día tras día,
mientras que una fe popular está arraigada en la cultura, en lo que me enseñaron mis padres, en la herencia de mis padres. Mas, sin embargo, una fe vivencial ya alcanzó a creer algo. Ya tiene una práctica día con día para poderse sentir una persona bendecida y para poder tener una identidad, un ADN divino que habla de quién es la persona. Entonces, cuando esta persona que entrevistaba al pastor, obviamente son preguntas de cierta forma ambiguas o confusas, obviamente para ver qué habilidad tiene la persona que va a responder. Por eso aquí es sumamente importante la preparación que nosotros vayamos teniendo. Y él afirmativamente dice, fe y vacío existencial son contrarios. O sea, si tienes fe, no hay vacío existencial. Si puedes tener un vacío existencial con fe, pero con una fe popular. Y la fe popular es porque ellos lo creen, porque ellos lo dijeron, porque ellos lo practican. Y por lo tanto también tú lo haces, pero no es una fe vivencial. Ahí está la diferencia. Y por otro lado, ¿en qué se diferencia un pastor y un sacerdote? En el acompañamiento en el rebaño. Y dice que el pastor, al igual que el consejero cristiano, calla, escucha y acompaña, mientras por otro lado el sacerdote habla, impone penitencia, condiciona al rezo o para ser perdonado, etcétera. Entonces comenzamos a ver por aquí una diferencia. No quiero generalizar con esta aportación que está hablando por aquí el pastor, pero es de una forma que nosotros podemos entender una parte de la importancia cuando nosotros aprendemos a percibir la vida de forma diferente, cuando comenzamos a darnos cuenta que no solamente somos espíritu, que no solamente es algo en cuestión divino, sino que también hay algo más, hay un cuerpo, hay unas sensaciones, hay unas emociones, hay una percepción, hay pensamientos. Entonces, hablar de la psicología y la consejería bíblica, podríamos decir aquí que la definición de psicología nace de la palabra psique, cuyo significado dice que es espíritu, alma, y logos, que significa tratado o estudio. Ambas palabras conjugadas hacen referencia al estudio del alma y del espíritu. Siempre que nosotros encontremos la palabra logos, logía, nos está haciendo una referencia de estudio. Psique, psicólogo, nos da aquí la referencia, ¿verdad? Espíritu, alma, logo, estudio. Si ponemos otro ejemplo, podólogo es podo, que tiene que ver con pies, con base, logo, el estudio de los pies. Entonces, el podólogo estudia los pies, la pedagogía, que tiene que ver con las primeras letras, con la infancia, y el logos, que tiene que ver con el estudio de la infancia, ¿verdad? Entonces, siempre que nosotros encontremos esta palabra logos, tiene que ver con un tratado, con un estudio. Ambas palabras conjugadas, entonces les decía, hace referencia al estudio del alma y el espíritu. Sin embargo, con el paso del tiempo, la comunidad científica fue realizando diferentes investigaciones, y entonces en estas investigaciones llegan a esta conclusión, que la psicología no podía simplemente estudiar algo. No es aceptado por muchos que va más allá de algo etéreo, como el espíritu, y que debe tomarse como una ciencia, porque hacer la pregunta sobre qué es psicología abarca más de lo esperado. Entonces, si vemos la psicología a nivel científico, vamos a ver que la definición de esta ciencia describe como una ciencia que se encarga de indagar la mente del ser humano y por consiguiente su conducta, separado objetivamente de su estado mental y su comportamiento, de manera que se puede explicar de manera detallada cómo es el funcionamiento de esta área cognitiva del cerebro, encontrar el origen de los fenómenos mentales que se pueden presentar en el ser humano genéticamente,
y por motivos ajenos a su voluntad y elaborar una serie de elementos o leyes que pueden ser regulados. Cuando la psicología interviene para un mejor vivir de la persona, la psicología va a estudiar ciertas características del ser humano, como aquí estamos viendo, la conducta, la actitud, los pensamientos. La psicología necesita también de otras ciencias para poder comprender la mentalidad humana, las neurociencias, la psiquiatría, la medicina, la historia. También ocupa de otras herramientas para, a final de cuentas, poder hacer un buen trabajo. Ahora, no sé cuántos de ustedes tengan el conocimiento que la psicología ha venido por olas. La primera ola fue cuando surge lo del psicoanálisis, pero ya hoy en día pues ya hay muchas ciencias que refutan parte del psicoanálisis y de lo que decía Freud. Algunas cosas que en aquel entonces se le aseguraba, hoy son obsoletas porque ya descubrieron que no eran tanto las cosas así. Después surge el conductismo, una segunda ola de lo que tiene que ver con la psicología. Una tercera ola que surge como el humanismo. Entonces, no solamente la psicología ha venido avanzando, trascendiendo. Se dio cuenta que no solamente era el análisis, no solamente era la conducta, sino que ahora se da cuenta que es algo integral en el ser humano. Pero ahora surge esta cuarta ola, que es algo que está pues trayendo mucha confusión en algunas personas en la ciencia, pero que para nosotros como personas cristianas, como pastores y obviamente un servidor como psicólogo, pues nos da mucha fuerza la psicología transpersonal, que es la cuarta ola, porque lo transpersonal es lo espiritual. Dice la psicología transpersonal que comienza ya el terapeuta a estudiar no solamente la conducta, no solamente el lenguaje corporal, no solamente el lenguaje verbal, sino que hay algo en la persona que mis ojos no lo ven, que mis oídos no lo escuchan, pero que ahí está y que es transpersonal, que atraviesa la persona, y para nosotros pues es el espíritu. El espíritu de Dios en nosotros es el que nos lleva a poder ver con los ojos cerrados, a poder oír con otros oídos que no son estos oídos naturales. Y entonces es que nosotros le comenzamos a dar una interpretación a nuestro entorno de manera diferente como lo hace una persona de manera natural. Vamos a ver las características de la personalidad de un ego saludable. Vamos a hablar aquí de la toma de decisiones y dice que pasa a la acción, vive en el presente, tiene una aceptación de sí mismo tal cual es y hay una aceptación de los demás tal cual son. Aquí estamos hablando de una persona que ya tiene un ego saludable. Perdón, cuando hablamos de un falso ego, de un falso yo, o de una persona que no ha trascendido la parte egoica, ya que el ego nos habla de un falso ser. El ego te hace sentir a alguien que no eres. Vamos a poner un ejemplo. La persona que se siente independiente, la persona que no le gusta pedir ayuda, la persona que cree que todo lo puede, que él no ocupa ayuda de los demás, tiene un problema de ego, le falta humildad, le falta sencillez, está pasando por un problema de orgullo. Por lo tanto, hay un falso ser en la persona que está gobernando su vida íntima y que se está viendo a través de su personalidad. Aquí también surge el yo, la separación, la culpa, la hostilidad, el resentimiento, el orgullo, la queja, los celos, la ira, el poder, el materialismo, la guerra, la frialdad, la orientación al pasado, la intolerancia, el egoísmo, que si observamos la diapositiva, nos habla de algo contrario, ¿verdad? El falso ser, el verdadero ser, cuando la persona trasciende del yo, que es el objetivo que nosotros perseguimos cuando termines esta formación como consejero familiar. Obviamente no va a ser algo que vas a lograr ahorita porque pues estamos iniciando con este conocimiento,
Pero algo que buscamos en ustedes es que puedan tener una trascendencia egoica donde salgo del yo para descubrirme que me encuentro en un nosotros. O sea, ya no soy yo, ya somos nosotros. Nosotros necesitamos de ellos necesitan de nosotros. Ya no soy yo, ya Cristo vive en mí. Y como ya Cristo vive en mí, entonces las cosas viejas pasaron, ese falso ser, ese falso yo, esa culpa, ese resentimiento, ese orgullo, esa queja, todas estas características que identifican mi ego ya quedaron en el pasado. Que obviamente esto no lo vamos a descubrir de manera, así como estas características que vemos en la teología, sino que va a ser la psicología, la ciencia de la psicología, la encargada de podérnoslo mostrar o de podérnoslo enseñar de la forma como lo tenemos ahorita aquí presente. Y les decía hace un momento, cuando una persona tiene ese ego saludable que trascendió ese yo, pues vive en el presente, tiene una aceptación de los demás tal cual son, se da cuenta que las cosas no son como yo digo, que él tiene diferentes puntos de vista, que ella tiene una diferente percepción a la mía y que podemos sacar lo mejor de todas las propuestas que nosotros ofrecemos. Pero cuando peleo que yo soy el que tiene la razón y que las cosas se tienen que hacer como yo diga y que entonces es importante que descubra que estoy teniendo un problema egoico. Y una persona, les digo, que trasciende, es una persona que confía, que ama, que es honesto y que refleja con facilidad esa honestidad. También es una persona que ama, que acaricia, que besa, que abraza, etcétera. ¿Qué es realmente entonces la consejería bíblica? Vimos una parte de lo que tiene que ver con la psicología, pero ahora nos metemos a lo que es la consejería bíblica o la teología. Dice que es aquella gobernada por la Biblia. En segunda de Timoteo 3, 16 al 17, la palabra de Dios nos enseña que la consejería bíblica es aquella en la que la Biblia gobierna y dirige la interacción. Esto incluye no solo el contenido, sino también la metodología. Por eso, que la verdadera consejería bíblica empieza mucho antes de la sesión o del diálogo entre el consejero y entre el aconsejado. Cuando yo voy a hacer un trabajo de consejería familiar con alguna de las personas, con algún hijo espiritual, con alguna persona que le estoy dando mentoría, si lo voy a ver aquí en mi consultorio, entonces antes de que llegue esa persona, yo comienzo a preparar el lugar. Unjo con aceite, me pongo a orar, oro en la silla donde se va a sentar, preparo una atmósfera espiritual porque la consejería familiar comienza antes de poder tener un diálogo con la persona. Esto es sumamente importante y esto es ir a una consejería familiar profesional, porque no solo un profesionista es alguien que termina una carrera, pero un profesionista no es profesional. Un profesional, les voy a poner un ejemplo. Un profesional puede ser hasta una persona que volea zapatos por ahí en las calles y que podemos decir, wow, este hombre es profesional. ¿Por qué? Mira cómo le quedan esos zapatos, cómo disfruta su trabajo, cómo se apasiona por lo que está haciendo. Entonces, volviendo al estudio, ustedes pueden estudiar una licenciatura en consejería familiar y al finalizar van a ser profesionistas. Terminaron una capacitación o un estudio, cerraron un ciclo en su vida. Pero para llegar a ser profesional es que comienzo yo a disfrutar lo que estoy haciendo. Y la consejería familiar cristiana va con un enfoque de restauración y de bendición individual, familiar, social, eclesial, mundial, etcétera. Entonces, es diferente cuando nosotros atendemos por un beneficio, por un beneficio personal, a cuando lo hacemos por un beneficio común, donde las dos partes vamos a salir beneficiadas por lo que hacemos. Dice por aquí
que debe de haber una convicción de que los 66 libros de la Biblia, un conocimiento de estos 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, ya que son la palabra de Dios y como tal, con su revelación, pues nos trae autoridad, vemos mucha suficiencia, vemos algo infalible y vemos algo inerrante. En el segundo punto, podemos ver que es aquella que parte de una teología bíblica sólida. Estamos respondiendo a la pregunta de arriba, ¿qué es realmente la consejería bíblica? Y pues nos dice como respuesta, es aquella que parte de una teología bíblica sólida. Y aquí vamos con 2 de Timoteo 2:15. El consejero bíblico debe entender, tiene la responsabilidad de entender correctamente la Biblia, de mejorar día con día su hermenéutica. Es un trabajo que yo les voy a encargar de aquí en adelante mientras ustedes permanezcan en la clase, preparándose, estudiando. No estamos queriéndonos hacer psicólogos o psiquiatras, estamos buscando ser consejeros familiares y el consejero familiar mira el trabajo de una manera integral. Pero para esto nosotros necesitamos día con día ir mejorando la hermenéutica, la interpretación de cómo estoy tomando aquellas lecturas, aquellos libros que en su momento tengo la oportunidad de poder leerlos. Esto se logra utilizando un método adecuado de interpretación. Y bueno, aquí es donde un buen consejero pues hace un exégesis, echa mano del método de interpretación histórico-gramático y los resultados entonces en su interpretación pues van a ser completamente diferentes a que una persona únicamente interpreta de una manera unívoca. No, es que aquí dice así, como dice aquí, que la mujer no se debe de cortar el pelo y entonces la mujer que se corta el pelo cae en pecado. Y sí, pues, pero hay que revisar el contexto. Hay que revisar qué otra parte paralela de la Biblia nos habla también de esto y hay que buscar una hermenéutica analógica, no unívoca ni equívoca, sino que vaya más equilibrada. Otro ejemplo es que la mujer cae en la congregación, la mujer no es apta para enseñar. Oye, espérame, pero si tú lo agarras de manera literal, entonces, por decir, si nos vamos un poquito a Levítico, la mujer mientras menstrue no puede entrar a la congregación. Nos vamos a dar cuenta que no es para estos tiempos y si se practica de esa forma, pues estamos llevando una práctica pues de una manera descontextualizada, que no nos va a unir a las personas, más bien nos va a unir con las personas y no se va a lograr el objetivo que Cristo estableció entonces en nuestra vida. Al interpretar la Biblia correctamente, se empieza a desarrollar esta teología del consejero. Esto incluye una teología bíblica, pero también una teología sistemática. Es imperativo que el consejero sepa qué dice la Biblia sobre el problema de la humanidad y la solución en el evangelio. Entonces, es sumamente importante, por eso lo pongo aquí hasta con letritas negras, que es imperativo, que es sumamente importante que el consejero tenga el conocimiento de la palabra de Dios, pero también tenga el conocimiento del comportamiento humano, ya que esto es lo que va a ayudar a que podamos tener una mejor interpretación de los problemas por los cuales están pasando las personas. Dice que es aquella con profundas raíces en las escrituras, hablando de la consejería bíblica. Finalmente, al tener una teología robusta, el consejero podrá dar consejos prácticos usando una teología aplicada a la vida, a los problemas que va trayendo la vida. Además, esta misma teología va a informar cómo el consejero va a interactuar con el aconsejado. Así pues, la consejería, que es realmente bíblica, pues tiene sus profundas raíces en las escrituras. Y está basada en una visión elevada de la palabra de Dios. No quiero sonar así como unívoco, que únicamente la palabra, no. Únicamente que cuando tú comienzas a leer desde una interpretación diferente la palabra de Dios, cuando tú te comienzas a dar cuenta que la palabra, la Biblia, únicamente es un libro introductorio a la historia de la vida del ser humano.
Entonces te das cuenta que muchas cosas no están plasmadas en la escritura y ahí nos damos la tarea de poderlas investigar y de podernos sumergir en la historia y en buscar esos rabinos, esos maestros, que nos van a ayudar, que nos van a acompañar, que nos van a asesorar, que nos van a dirigir, que nos van a instruir, porque son hombres de Dios tocados por el Espíritu Santo y que van a poner una semilla de su experiencia también en nuestra vida como alumnos. En esta primera actividad, y aquí voy a ocupar que alguno de ustedes me ayude a participar, ¿qué diferencias encuentras entre la psicología y la teología? Me voy a salir un poquito de la pantalla y aquí me gustaría escuchar a algunos de ustedes con lo poquito que hemos escuchado hasta estos minutos. ¿Qué diferencias logras encontrar? ¿Quién de ustedes se anima a poder participar o quieren que les diga yo por nombre? ¿De a uno o ya? Adelante, pastora Blanquita. Señor, me Ábranos lo la bendiga cámara para verla. abundantemente. Lo habíamos extrañado, pastor. Aquí estamos. Alegría aquí verlo. Bueno, mi hermano, pues dice que la diferencia principal entre la psicología y la teología, específicamente la teología cristiana, consiste en que esta última ofrece una comprensión de la realidad más completa, porque incluye el mundo espiritual. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y tenemos el conocimiento basado en la palabra de Dios, podremos ayudar a las personas con la consejería cristiana y la teología cristiana. Tener valores, tener ética y tener una visión social de lo que estamos haciendo a través de nuestro Señor Jesucristo. Ok, pastora, muchas gracias por su participación. Gracias. Me gustaría, gracias. Me gustaría escuchar, por aquí veo que está alguien con el nombre de Javier. No sé, Javier, si puedas darnos alguna aportación acerca de estas diferencias de la psicología y de la teología. Amén, hermano. Hermano, yo no alcancé a escuchar al inicio que porque entrega a las 8:20 más o menos. 8:20. Ok. Ya identifiqué, Javier. Entonces está bien. Vamos ahorita te pedimos que participes. Pero aquí está mi esposa. Ella se entró. A ver, nada más que no la veo ya con su nombre, pero si está por ahí, adelante, Rose. Sí, amén, hermano. Es que me fallaba mucho el internet, pero bueno. Sí, veíamos que entrabas y salías, te estaba Sí, me estaba fallando muchísimo. Ya fue cuando entró mi esposo con su equipo. Bueno, a una diferencia de psicología, yo veo como que la psicología es un poquito más basada así como a la ciencia, digámoslo así, más mundanamente. El psicólogo, pienso yo, que se fija más en lo que es externamente. Y la teología, pues así como dijo la pastora, va más allá, está más completa, es espiritual y sobre todo nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, que es el que nos está guiando tanto a los consejeros como a la persona que está siendo atendida. Eso es lo que yo más o menos entiendo como diferencia de una y de otra. Ok, bueno, pues ahí pues ya están por ahí poniendo sus respuestas y pues ahí solamente de irlas anotando, ¿verdad? Voy a continuar y en este paso 2 quiero hablar de una conexión entre ambas y voy a poner algunos ejemplos y yo creo que también va a salir una buena discusión ahorita para poder fomentar más la comprensión y la formación en nosotros. Voy a abrir tantito un mensaje. Ok. Es que de repente no me va a dejar ver acá. La teología cristiana dice que consiste en que esta última ofrece una comprensión de la realidad más completa.
porque incluye el mundo espiritual, hablando de la teología cristiana, y una visión de la vida buena, o sea, valores, ética personal y social, a la luz de Jesucristo y del reino de Dios. Y aquí la afirmación categórica hecha en el párrafo anterior de que debemos subordinar el saber psicológico al teológico, por lo tanto, la relación entre psicología y teología puede entenderse según estos tres principios. Ambas disciplinas son indispensables para poder adquirir un conocimiento adecuado del ser humano. No es que una esté por encima de la otra o que una sea como más chipocluda que otra. Necesitamos tener el conocimiento de las dos, ya que son ciencias, tanto la teología como la psicología son ciencias. Necesitamos de las dos para poder tener un conocimiento más amplio acerca del comportamiento y del problema del ser humano. Número 2, tanto la psicología como la teología ofrecen una perspectiva y un conocimiento especial único. Ya vimos de qué manera la psicología pues está estudiando una área en el ser humano. La teología también por otro lado lo está haciendo. Y como tercer punto, por la doble razón antes mencionada, aquí entre paréntesis, comprensión de la realidad y visión de la vida buena, la relación psicología-teología es asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que se entiende que la teología tiene prioridad lógica lógica y conceptual sobre la psicología, y vamos a observar entonces estos ejemplos que vamos a poner por aquí. Hablamos en el número 1 de la teología adecuada y psicológicamente funcional. La fe como sabiduría, estamos hablando de la verdad. La esperanza como orientación, estamos hablando del camino. El amor como comunión y comunidad, hablamos de la vida. Entonces, tanto teológicamente se adecua como psicológicamente también es funcional. Veamos a ver otro ejemplo en el número 2, teológicamente inadecuado y psicológicamente funcional. Ejemplo, la espiritualidad conecta con el evangelio, conectada con el evangelio de la prosperidad. Hay mucho movimiento muy fuerte hoy en día, no solamente en el cristianismo, sino también en otras corrientes religiosas, donde se ha movido mucho este evangelio de la prosperidad, y viéndolo desde un enfoque cristocéntrico es teológicamente inadecuado, pero psicológicamente es funcional. ¿Por qué? Pues porque la persona tiene como ese beneficio propio, ¿verdad? Todavía, si recordamos, todavía hay un problema en el yo, todavía hay un problema en el ego, y pues le hace falta a esa persona, a ese pastor, a ese líder congregacional, tener una trascendencia personal. Teológicamente adecuada y psicológicamente disfuncional. Hablamos de la espiritualidad profética, perseguida como antipatriótica. Esta parte de la teología adecuada de hablar de la espiritualidad profética, obviamente que estamos hablando de una palabra profética que viene a traer identidad, que viene a traer seguridad, que viene a traer certeza en la vida de la persona, porque nos están hablando y nos están diciendo de algo que todavía no vemos, no escuchamos, pero que a través de escuchar esa palabra que ha de venir y que nosotros la habremos de vivir, entonces esto nos lleva a nosotros a vivir. Si estamos pasando por un problema, por una dificultad, salimos de ese problema, salimos de esa dificultad. Físicamente probablemente todavía nos encontremos ahí, pero espiritualmente salimos de ahí, y es por eso que teológicamente es adecuada, pero por otro lado psicológicamente pues es disfuncional, porque muchas veces le dicen a la gente: es que no te ubicas, es que tú estás enfermo, es que tienes que aceptar que tú tienes un cáncer y que estás en este problema. Y ahí está de cierta forma la ciencia humana queriendo meter a la persona en esta casilla, y por otro lado está ese guerrero espiritual que no tomo ese cáncer no es mío, yo lo reprendo de mi cuerpo, yo declaro que soy sano en Cristo. En el presente está enfermo, pero en el futuro se ve sano. Por eso es teológicamente adecuada y psicológicamente disfuncional. Por eso nos dicen que estamos locos, ¿verdad?
Bueno, ustedes me entienden. En el número 4, teológicamente inadecuada y psicológicamente disfuncional. En el caso del ocultismo, de sectas que fomentan miedo y odio, etcétera, tanto la teología lo ve de una manera inadecuada y de la misma forma también la psicología están en nuestro mutuo acuerdo porque lo ve de una manera disfuncional. Hay maneras perjudiciales de orar junto a un paciente, como podemos identificar con algunos ejemplos sencillos en este cuadro que les voy a presentar, con estas normas y criterios, y vamos a ver los puntos psicológicos y teológicos, y vemos en el punto número 5, teológicamente adecuado y psicológicamente también. Psicológicamente es funcional porque afirma la gracia divina, fortalece y activa los recursos emocionales y espirituales del paciente y de su familia. Pero veamos el 6, que dice que teológicamente es inadecuado y funcional, ya que persuade, prometiendo sanación rápida, y muchas veces se le dice a la gente, es que tú ya eres sano, y comienzan a hacer que en el presente la persona viva una sanidad que divinamente todavía no la tiene, la está recibiendo por fe, y eso es indiscutible, pero la verdad es que no en todos los casos de las personas sucede así de manera rápida. Ponemos el ejemplo de Jesús con Lázaro, cuando le llevaron la noticia a Jesús de que Lázaro estaba enfermo. Dice que pues todavía Jesús se tardó por ahí 2, 3 días, y ya cuando regresó pues Lázaro ya estaba muerto, ¿verdad? Entonces él oró por Lázaro, y Lázaro salió de aquella tumba. También lo que tiene que ver con el aguijón de Pablo, o sea, bástate de mi gracia. ¿Cuántas veces Pablo rogó, quítame este dolor, quítame este aguijón, quítame este malestar, quítame esto que me está pasando? Pablo, bástate de mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder, para que tú sigas ejerciendo el propósito por el cual yo he establecido, yo he escogido tu vida. En el punto número 7, teológicamente adecuado y psicológicamente disfuncional, nos habla de asegurar salvación sin aliviar la ansiedad presente. La persona puede disfrutar de una salvación, de una identidad, de una seguridad, de una esencia, de un ADN que comienza a circular en la persona a partir de que abre su corazón y que acepta a Cristo como su Señor y como su Salvador, y que probablemente puede estar en una ansiedad presente, pero muy dentro de la persona hay una seguridad y una certeza de lo que tiene que ver con su identidad, ya que nos lleva y nos apunta a nosotros para la salvación. En el punto número 8, teológicamente inadecuada y psicológicamente disfuncional, y esto asocia la condición médica con el juicio y la condenación de Dios. Tanto la teología lo ve y lo califica de una manera inadecuada, y por lo tanto también la psicología lo mira de una manera disfuncional. Y podríamos ver, se me viene un versículo de repente como ejemplo, donde viene ahí en Juan 3:17, porque dice, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo a través de él. Entonces, de repente nos vemos teológicamente como jueces, como condenadores, y realmente hemos sido enviados, hemos sido lavados con la sangre preciosa de Jesús para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados para poder traer buenas noticias a las personas, para venir a traer esperanza a las familias. En esta segunda actividad dice, desde tu percepción, ¿cómo podrías integrar estas disciplinas, tanto la teología como la psicología, para poder mejorar la consejería familiar? Y con estas respuestas, pues vamos a ir casi cerrando lo que es la clase del día de hoy. Y me gustaría por aquí escuchar a Marisol, por ahí que está con su esposo también. No sé cuál de los dos quisiera participar. Adelante, Marisol.
o Brian, ¿verdad? Quedamos que era Brian. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Buenas noches. Adelante. Pues, Si tienen alguna pregunta, con confianza, ¿eh? No solamente tiene que ser algún comentario. Si tienen alguna duda que se les haya quedado, adelante, la podemos ahorita traer a la mesa. de antemano, pues estábamos aquí hablando con mi esposa que hoy tuvimos un caso de un familiar que se nos acercó a contarnos sus experiencias con su pareja, que tenían problemas y pues nosotros decidimos escucharlo. Y todo lo que estaba hablando aquí el pastor ahorita, pues aplicamos muchas cosas de eso que vimos sin saber y sin tener el conocimiento de la clase que íbamos a tener el día de hoy. Y hablábamos con mi esposa que tan bonito estos temas, como Dios se los acoteja a la vida de uno, como Dios lo va preparando por medio de ustedes, que son los que nos dan la enseñanza, por medio de la sabiduría que les da y por medio del discernimiento que nos da para poder entender esas cosas también asociadas a la palabra de lo que hemos aprendido de nuestros pastores, de la iglesia. Y es algo muy bonito, estamos, mejor dicho, aquí totalmente impactados por eso que estamos viviendo. Y poco a poco uno va interpretando y va entendiendo cada uno de las cosas como de este recuadro. Y es algo muy bonito y pues eso quería agradecerle al pastor y a Vivianita que nos invitó a este curso. Ok, pues para nosotros una bendición, un honor tenerlos por aquí en clase. No sé si Marisol quisiera hablar algo, participar, para darle lugar a alguien más. Ok. Sí, sin palabras, dice. Muchas gracias por su participación. Alejandro Alvarado, adelante, ¿podrás darnos alguna aportación? ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario? Adelante, este es el momento de poder tener una retroalimentación. Ok. Sí, buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga. Amén. Pues es interesante el manejo del tema, con el tema de la psicología y la ¿Teología? Se te cerró el micrófono, Alejandro. Ya no te escuchas. Como se cierra y ahí está abierto ya. ¿Allá estoy abierto? ¿Ya está bien? Ahí estamos escuchando. Muy bien. Entonces, pues al final se trata de poder utilizar las dos herramientas para poder encauzar a la persona, ¿no? Que tiene alguna problemática, pero sin afectar ninguno de sus dos lados, porque al final, si usas mal la psicología, si te abocas mucho al ser, terminas afectando el área de la fe, ¿no? El área de la espiritualidad. Y viceversa. Si te conduces demasiado en la espiritualidad, puedes encauzar a la persona a que tenga una ausencia total de lo que es el trabajo terrenal o el entorno en el que vivimos, porque no dejamos de ser carne. Entonces, me parece muy bien el tema, muy interesante. Muy bien, Alejandro, gracias por la aportación. Wilfredo, no sé si tengas alguna pregunta o algún comentario. Después, el hermano Roberto Chávez. Adelante, Wilfredo. No tienes abierto el micrófono, Wilfredo. Está cerrado el micrófono. Necesitas abrirlo, habías abierto la cámara, pero el micrófono no se abrió. Bueno, en lo que se prepara Wilfredo, hermano Roberto Chávez, que aparece ahí, ¿qué nos puede comentar, hermano? Adelante. Bendiciones a todos ahí, pastor. Realmente, pues yo es primera vez que he estado escuchando tocante a estos temas así.
realmente veo que cada uno tiene lo suyo y es muy importante porque al mismo tiempo va agarrado de la mano. Creo que para mí va siendo algo nuevo, porque la verdad que estoy aprendiendo de ello y también de los comentarios de los compañeros. Creo que ese es muy importante, nuestra opinión también, ¿verdad? Y realmente les agradezco a todos por su aportación y gracias a usted, pastor, por esta gran enseñanza. Gracias, gracias, hermano Roberto. Creo que ahora sí, Dios me lo bendiga. Ahora sí tiene el hermano Wilfredo su micrófono abierto. Adelante, Wilfredo. Bien, Ahí te escuchamos. la verdad que estamos aprendiendo mucho. Yo doy gracias a Dios por la oportunidad y estaba viendo que los principales problemas que se dan que empiezan en la casa, pues. Entonces, la gente lo ve a uno y entonces ellos buscan ayuda. Entonces uno busca la forma cómo poderles ayudar. Entonces, esto es bien importante. Servir como dar consejos como ponemos de ejemplo, pero siempre no apartando primeramente la parte de Dios, ¿va? Primeramente comenzando que Dios nos va a dar la fuerza para poder salir adelante y dar el consejo, y también la psicología, ¿va? Porque hay que ver el estado de ánimo, cómo le vamos a entrar a esa persona, cómo está dañada o cómo está evolucionando. Entonces, esa es la parte principal de que estamos aprendiendo en este momento. Estamos viendo, yo he estado viendo estos días ahí porque unas parejas que estaban ahí un poco desanimadas y empecé a hablar con ellos y creo que ha ido evolucionando bien, gracias a Dios, y estamos aprendiendo más, y esto es muy importante, bien importante la forma como estamos viendo la metodología, cómo estamos trabajando en esto. Muy bien, Wilfredo, pues nuestro deseo es que ustedes sigan creciendo y se sigan desarrollando como personas, como consejeros familiares, y que obviamente puedan poner esto al servicio del llamado que Dios ha puesto en sus vidas. Gracias, Wilfredo, Dios te bendiga. Gabriela Regalado, ¿nos podrías dar alguna aportación? Y vamos a terminar ahorita con Javier y con Rox. Gaby, si estás por ahí, ayúdanos a abrir tu micrófono. Ahí está, ya abrió. Adelante. Sí, buenas tardes, buenas noches a todos, Dios les bendiga. Aquí estoy con mi esposo Alejandro Alvarado, somos esposos los dos de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Muy contentos de que nos hayan invitado a tomar este curso, lo cual nos ha gustado mucho. Yo les quiero compartir nada más que en el lugar donde yo estoy trabajando ahorita, que es en el Congreso del Estado, tengo un compañero que es psicólogo. Y yo me he dado cuenta cuando él usa su licenciatura, ¿no? Lo que él estudió en psicología, pero él te habla al alma, a la mente, no al corazón, no a restaurarte, como es lo que estoy viendo en este tema. Y yo a veces le hablo de la palabra y hay cosas que él como que no entiende. Entonces, ahí yo me doy cuenta que a la psicología le falta definitivamente la teología y la palabra de Dios para poder llegar a una restauración, no nada más la psicología en el caso que es lo que él hace, y él y yo tenemos conversaciones muy interesantes porque yo le hablo de la palabra y él me habla de la psicología, y ahí estamos tratando, él se queda con lo que yo le comparto y yo me quedo con lo que él me comparte, y me doy cuenta que es muy importante unificarlas para poder lograr una restauración. Entonces me siento muy contenta de estar aprendiendo mucho y a mí me está ayudando mucho en mi vida, y yo siempre he dicho, hay que empezar por el ejemplo. No podemos restaurar a alguien si nosotros no estamos restaurados, no podemos aconsejar a alguien si nosotros no tomamos consejo, y eso nos va a ayudar a seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Y pues muchas gracias y un saludo desde Nuevo Laredo. Dios me los bendiga. Gracias Gaby, gracias por la bendición de poderte tener por aquí, poderlos tener aquí en la clase, y qué bueno que tengas esa sencillez y esa humildad de ahorita lo que comentabas, de poder escuchar y poder tomar lo bueno, y lo no bueno, pues obviamente rechazarlo,
pero que sobre todo comprendamos que en la diversidad que nosotros tenemos como seres humanos, no todos van a pensar como yo pienso. O sea, no todos, porque venimos de diferentes familias, tenemos diferentes edades, tenemos diferente entorno, aún si, les ponía un ejemplo en las clases pasadas, aún si fueran gemelos, tienen también diversidad, porque tienen una independencia. Entonces, qué bueno que puedan tener esta sencillez y esta humildad de poder escuchar, tomar lo bueno, lo que no, rechazarlo y seguir adelante en nuestra formación. Gracias, Gaby, por la aportación. Javier, por ahí no sé si quieras darnos alguna aportación. Estamos terminando la clase. Si está Javier o Rox, adelante. Sí, hermano. Bueno, yo me quedo con una parte de donde decía usted que entraban en la religiosidad. Cuando le decían a la mujer, ¿verdad?, que se cortara, que era pues un pecado cortarse el pelo. En ocasiones, por irnos un poquito al extremo, podemos dañar la sensibilidad de la persona, porque no tenemos esa capacidad como para tener el tacto y poder hablar. Porque cuando el Señor, exactamente cuando él supo que Lázaro estaba enfermo, ¿verdad? Él todavía, como dice la Escritura, se tardó 4 días. Se tardó 4 días para afirmar la fe de los que lo estaban esperando. Entonces, para mí me queda el mensaje hoy de decir, ok, yo pasé 6, 7 meses, ¿verdad? En un estado un poquito difícil, de una enfermedad sobre la otra. Entonces, como decía usted, ok, te dicen que estás sano, sí, psicológicamente lo crees, ¿verdad? Pero solamente el Señor a futuro tiene ese tiempo. Entonces yo me quedo con esa parte de que nosotros debemos enseñarnos primeramente a esperar los tiempos de Dios, y como decía aquí la hermana, ¿verdad? Saber escuchar tanto del lado psicológico, tomar lo bueno y desechar esa parte que no nos va a beneficiar. ¿Por qué? Porque yo tuve que ir con psicólogo. Yo tuve que ir con un psicólogo de la vida secular, ¿verdad? Entonces él me decía que no era malo ciertas cosas, pero yo en mí sentía que no era bueno, ¿verdad? Como entonces yo solamente fui como a 2 o 3 sesiones con él. Y enseguida, bueno, pues yo me afané o me aferré a la fe que yo tengo en el Señor. Dije, Señor, yo no sé, tú estás tratando con mi carácter. Entonces, cuando usted ahorita dice que Pablo, ¿verdad?, le decía al Señor de ese aguijón. Entonces ahí es cuando el Señor empieza a tratar con nuestro carácter, porque nos hace falta la humildad. Al menos a mí, yo me reconozco que yo quería luchar con mis fuerzas, pero más nunca a esperar el tiempo de Dios. Entonces, pues yo creo que para mí fue una gran lección de decir, bueno, Señor, o que me dijo el Señor, ¿sabes qué? Espérate, porque no son tus tiempos, no luches con tus fuerzas, espérate que yo te vaya dando la sanidad con los medios necesarios. Yo no sé, Él puede, como revivió a Lázaro, ¿verdad?, que llegó, oró y pues ya, no le costaba nada con decir, desde que le avisaron, ok, pues queda sano Lázaro. Pero entonces, ahí me reflejé yo en esa área, donde en el aguijón, Lázaro, y donde tenemos que tener el tacto, ¿verdad?, para nosotros saber qué poder hablar cuando vemos a una persona que está herida o que está pasando por una situación difícil. Amén, hermano. Muy bien, Javier, pues gracias por la aportación. No sé si Rox quiera dar alguna aportación. Si quiere. Una pequeñita, hermano. Así, adelante. Estaba viendo y es bonito aprender de todos los comentarios que hacen los hermanos. Yo al principio decía que la psicología pues era externa y la teología era espiritual.
pero me doy cuenta que sí van muy de la mano las dos. Como lo dijo usted, son bien indispensables y lo comentó ahorita una de las hermanas. Primero tenemos que reconocernos para poder ser restaurados, para enseguida poder ser instrumentos para poder ayudar a las demás personas. Entonces, es muy bonito todo esto. Yo tengo en mente así algo que pues yo les digo a mis alumnos allá, yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Todos los días aprendemos de algo. Entonces, la verdad, pues le doy gracias a Dios por este diplomado que nos está permitiendo conocer, donde estamos aprendiendo muchas cosas. Amén, hermano. Y donde hay una maestra restaurada, va a haber alumnos restaurados, Ros. Así que, amén. qué bendición. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de tenerte por aquí, Ros. Gracias por la participación. Termino diciéndoles, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18:27. Vemos que la psicología, el fundador es el hombre, la consejería cristiana, el fundador es Dios. La psicología, hay postulados, hay teorías y son nacidos en el corazón de personas mortales, es humanismo, es antropocéntrico. Por el otro lado, tiene que ver con el fundador Dios y por medio del Espíritu Santo, sus principios son absolutos y son verdaderos. Al hablar de algo absoluto, estoy hablando completamente de lo divino. No me refiero a la religión, no me refiero a la iglesia a la que perteneces o a la doctrina que se enseña en ese lugar. Me refiero o buscamos referirnos a la divinidad, a eso absoluto, a eso que no tiene cómo poderlo debatir, cómo poderlo refutar, ¿verdad? Hablamos de una verdad, en este caso absoluta, y es Dios y tiene que ver con algo cristocéntrico. Los principios de Dios son suficientes para dar orden, dirección y claridad a la vida emocional, espiritual e intelectual. Dice la palabra de Dios en Génesis 1 que en el principio estaba la tierra desordenada y vacía, y luego en los siguientes versículos dice que cuando llega Dios, cuando descendió el Espíritu, comenzó a poner orden. Así pasa en nuestras vidas. Muchas veces llegamos con mucho conocimiento, tenemos mucha ciencia, pero hay un desorden en nuestras vidas. Y cuando nuestra vida comienza a estar en orden, es una señal de que el Espíritu de Dios se está moviendo sobre nuestras vidas y nos está llevando a ese orden, a ese equilibrio. Los caminos del hombre finalmente llegan al fracaso y a la derrota, dice Proverbios 15:22. Hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su final es camino de muerte. En esta semana te voy a pedir que seas muy hábil en poder hacer este trabajo. Te voy a pedir que escribas una experiencia con alguna persona. Esta persona puede ser tu cónyuge, puede ser algún familiar, puede ser algún amigo, algún compañero en la iglesia en la que te has sentido frustrado o con impotencia de poderlo ayudar. Lo que te pedimos es que nos puedas narrar cuáles son las circunstancias que se están viviendo en ese momento. Lo que queremos es que identifiques esos lados de frustración, esos lados de cansancio, de estrés a los cuales te ha llevado. Y bueno, te recordamos que tus respuestas, todo lo que nos escribas, lo que nos pongas en esos documentos, todo es confidencial y todo esto es para que tengas la confianza pues de escribir realmente las situaciones que se están viviendo, las circunstancias por las que se está pasando, tal cual están siendo, porque en su momento pues vamos a tener un tiempo 1 a 1 con cada uno de ustedes, ya sea yo, ya sea los otros compañeros, compañeras facilitadoras, para que podamos tener una charla de manera individual. Y todos estos trabajos que vamos a tener de ustedes nos van a ayudar para estar orando por ustedes y tener un antecedente para cuando se les abra la invitación y podamos tener un momento 1 a 1 cada uno. Amado Dios, te doy gracias por la bendición de esta noche, gracias por la sabiduría, gracias por el entendimiento, por el conocimiento, Señor, gracias porque nos has llevado
a ese nivel, se ha descubierto ese misterio en nuestras vidas de algunas cosas que estaban ocultas y que probablemente no nos estaban dejando avanzar. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que redarguye y el que nos lleva al convencimiento de la plenitud. No es el hombre, no es el psicólogo, no es el terapeuta, no es la escuela, sino que es la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en las clases, usando la vida también de los compañeros, de los alumnos y también la vida de un servidor para todos juntos poder aprender, llegar a una trascendencia y compartir esta bendición con los demás. En el nombre poderoso de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén.